Ok, entonces les agradezco que a quienes han ingresado y resalto el interés que tienen por mejorar en su actividad académica. Y vamos a dar comienzo pues a nuestra reunión del día de hoy. Es el primer CIPAS del curso opción de grado. Tenemos una agenda. Lo primero pues es darle la bienvenida, y luego hacer una muy corta actividad de reflexión. Y luego vamos a hablar también es muy corto, sobre la conformación de estos grupos de trabajo y CIPAS. Y luego hablaremos de la actividad que están realizando y resolver sus dudas. Así que, primero que todo, bienvenidos a este primer CIPAS del curso Opción de Grado. Les habla José Elder Gómez Colmenares, soy el docente, tutor de sus grupos de trabajo colaborativo. Y pues de nuevo resalto el que ustedes tengan el interés de mejorar en su actividad académica. Recordemos de una manera muy rápida por qué estos círculos de interacción y participación académica social, o CIPAS, pues son comunidades de aprendizaje que se conforman orientadas por un docente, en este caso yo, y se hacen para resolver inquietudes sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo del curso y fortalecer pues los vínculos entre estudiantes y docentes, y entre los mismos estudiantes. Se trata de que haya una mayor comprensión y aplicación de los contenidos y resolver las inquietudes. Como ya dije, se realizan en grupos de estudiantes que están ingresando para discutir, reflexionar y resolver problemas académicos, y están acompañados en este caso por el docente quien les habla. Bien, lo primero que quiero pedirles el favor es que ustedes actualicen su perfil. Quienes no recuerdan cómo hacerlo, muy rápidamente lo voy a hacer. Cuando ingresan al curso, van a la parte superior derecha, ahí encuentran su nombre, le hacen clic allí, despliega una pequeña ventanita en la cual dice perfil, su perfil o algo así, y allí, cuando le pican allí, les da la opción de que puedan colocar la información que les solicito que coloquen ahora, como una foto suya, que debería estar en JPG, como el número de su celular, su Skype, su dirección de correo, el programa al que pertenece, la ciudad en que está radicado y el SEAD UDR a la que pertenece también. Es más o menos los datos que estoy solicitándoles ahora que coloquen en el chat para hacer el registro de asistencia. Entonces, es muy importante esto. A veces, por alguna razón, en el transcurso de la actividad académica, el docente requiere comunicarse con ustedes, y pues cuando vamos a revisar el perfil no encuentro alguna información, resulta que se les quiere dar una oportunidad o algo no les quedó bien y queremos que puedan mejorar, y si no hay una manera de comunicarse, no entiendan lo que pues no podrían tener esa oportunidad. Esa es una de las varias razones por las cuales llenar el perfil, completar el perfil de curso. La otra también por la interacción con sus compañeros, ¿no?, en el desarrollo de las actividades. Bien, hay una reflexión muy corta que quiero hacer, y es que ustedes, para poderse graduar como profesionales en la área que estén realizando, tendrán que necesariamente realizar alguna de las opciones de grado que oferta la universidad, que ya hay algunas, las vieron y vamos a repasarlas ahora muy rápidamente. Y pues es claro que es un tema del que tienen que sí o sí enfrentar si quieren graduarse. Por eso la importancia del curso, ¿no? Entonces, la invitación, como voy a hacerlo también más adelante, es a que realicen esta actividad con suma responsabilidad,
en razón precisamente a que es su graduación también la que está en adquirir los conocimientos para que puedan hacer el trabajo, para que se puedan graduar. Entonces, eso es resaltar esta importancia. Completando lo que acabo de decir, pues se trata de que esta propuesta, este proyecto que están realizando, pues lo hagan con suma responsabilidad. Como es un ejercicio práctico, es importante, es básico, revisar la metodología de la información, es decir, la bibliografía que se les está proponiendo. Como es algo práctico y son conocimientos específicos, pues es claro que no se pueden realizar en base a lo que yo creo, lo que yo pienso, en mi querer o parecer, porque los resultados serán también de esa manera. Entonces, se propone que hagan el proyecto con la mayor dedicación y juicio, no por cumplir con una tarea y pasar un curso, porque pues al fin de allí empiezan a tener los conocimientos, como ya dije, para poder hacer su trabajo de graduación. Y pues si desarrollan este trabajo, este proyecto con bastante responsabilidad, es seguro que podrán avanzar bastante en ese proyecto de grado. Entonces, la forma de revisar la información colocada es a través de la bibliografía que se pone. Para esta primera parte se han sugerido, en el caso, no por los autores nomás, porque la información ustedes la tienen en el curso, es Lerma y Hernández, entre otro que hay también. Entonces, les invito muy respetuosamente a que cada uno asuma con suficiente responsabilidad la realización de su propuesta. Bien. Les recomiendo de nuevo completar su asistencia por las razones que ya expliqué. Quiero recordarles que el curso está adscrito del programa de administración de empresas, tiene 3 créditos, obviamente también 3 unidades de las que están aquí nombrándose. La primera, las normas institucionales, las normas de la universidad para alternativas de grado, y generalidades sobre la investigación, los proyectos de investigación. La siguiente tiene que ver con el diseño de la propuesta, y la tercera con el que ustedes ya desarrollen en sí, con las herramientas que han tenido los 2 anteriores, su proyecto de investigación. Bien, ¿qué pretende hacerse con esta unidad paso 2? Pues en esta parte el curso les va a permitir formular, integrar, aplicar la investigación y la innovación. A través de estos proyectos se busca soluciones a problemas reales en el entorno en el que ustedes están, ya sea en su ciudad, en su vereda, en su población, en lo que sea. Y esto permite mejorar en el proceso de las empresas, sean micro o lo que sea, pero permite mejora en los procesos de empresa. La metodología que se les propone permite plantear propuestas de investigación, que si se llevan con suficiente responsabilidad, pues permitirán a ustedes que el comité de investigación de la escuela los pueda analizar y puedan desarrollarlos como alternativa de grado. Cuéntame, Marta. Abre el micrófono, por favor. Vi que levantaste la mano. Bueno, si no, pues yo continúo. ¿Qué han hecho ustedes hasta este momento? ¿Qué han hecho ustedes hasta este momento? La primera parte que realizaron fue una infografía, y allí lo que hicieron fue revisar las alternativas de grado, o sea, mirar cuáles eran las alternativas que tienen para graduarse, las líneas de investigación, y también las modificaciones a la normatividad de la universidad. Para eso se les propuso
algunos autores para revisar la metodología de investigación sobre estos procesos. Y quiero recordar que ustedes investigaron y encontraron que habían 3 líneas de investigación. Quiero resaltar esto porque en los trabajos que se realizaron, pues lastimosamente algunos tenían algunas falencias. Perdón un segundito, Karen. Sí, cuéntame, Karen, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda pequeñita. Cuando su merced habla, o bueno, cuando se habla de proyecto de investigación, ¿es totalmente diferente al proyecto aplicado? Perdóname, no te escuché. Repíteme la pregunta. ¿Aquí me escucha bien? Ahora sí. 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 El proyecto de investigación es totalmente diferente al proyecto aplicado, ¿sí? Sí, son 2 formas de presentar el proyecto de grado. Ya ahorita creo que con lo que les voy a explicar enseguida, lo que vamos a recordar enseguida, se va a hacer más claro. Si no, por favor, me interrumpes y me cuentas, ¿vale? Sí, es que a mí me gustaría enfocarme más por el proyecto aplicado. O sea, de hecho ahí fue el aporte que yo realicé, pero entonces estaré atenta, gracias. Sí, ya les explico más detenidamente. Esta parte me interesa resaltarla porque, eh, porque ustedes tienen que identificar cuál va a ser la línea de investigación por la que van a orientar su trabajo. Entonces, lastimosamente, como dije, cuando hicieron la infografía, había en algunos estudiantes confusión en esta parte, me colocaron otras cosas que no eran. Bueno, hagamos un recuerdo de esto. Hay 3 líneas de investigación. La primera es las que están resaltadas en amarillo, gestión e innovación del conocimiento. La siguiente tiene que ver con la dinámica organizacional en la administración. Y la tercera, desarrollo sostenible y competitividad. Esas son las 3 líneas a las que ustedes deben analizar su proyecto, a cuál de ellas está dirigido o en el cual de ellas se enfoca. Y recordarán que hay en cada línea 4 sublíneas de investigación, en cada una de ellas. Y entonces tendrán que orientar su trabajo también dependiendo el tipo de investigación que están haciendo y cuál de ellas se ajusta más. Bueno, esto era recordar lo que ya hicieron en la infografía. Y la otra parte de esa infografía tiene que ver, ahorita esto responde a lo que me preguntaste hace un momento. Cuando ustedes revisaron las formas en que ustedes se pueden graduar en la universidad, en la escuela, y claro que había 6 maneras de poderse graduar. Una, les pido un favorcito que me regalen porque tengo una llamada. No me demoro nada para decirles que no puedo contestar. Ya estoy con ustedes. Bueno, disculpen. Entonces decía que hay 6 formas en que ustedes pueden graduarse en la escuela. Una es el proyecto aplicado. La siguiente es el proyecto de investigación. La siguiente es monografía. La siguiente es hacer un curso diplomado de profundización. La siguiente es tomar unos créditos de un programa de posgrado, generalmente de las especializaciones. Y la otra es pasantías, es decir, hacer una práctica empresarial. Entonces para responderte la pregunta, el proyecto aplicado tiene 4 formas en que puedes realizarlo. Generalmente, el proyecto aplicado se trata de que tomes un tema, una empresa, y analices algunos de los temas que tengan que ver con esa empresa y lo desarrolles. El proyecto de desarrollo tecnológico es mirar algo en la parte precisamente tecnológica en alguna organización y hacer el desarrollo de esa parte.
un proceso, por ejemplo, en una cadena, por ejemplo, de producción. Y el proyecto de desarrollo comunitario tiene que ver con desarrollar un proyecto sobre un área que beneficie a la comunidad. El de diagnósticos tiene que ver más con la parte de involucrar, y se lo digo más claramente, ya Karen, ya te doy la palabra, que tiene que ver con hacer análisis y involucra más el área de desarrollos matemáticos, estadísticos y demás, ¿no? El proyecto de investigación es un proyecto más específico que va más al fondo, se trata de crear información nueva, es un poquito más al fondo en temas teóricos y requiere una investigación mucho más profunda. Karen, cuéntame cuál es la pregunta que tienes. En cuanto al tema de proyecto aplicado, por ejemplo, si uno desearía hacer un proyecto de desarrollo tecnológico, de emprendimiento empresarial, o sea, más o menos qué plazo, cuánta durabilidad o en qué momento uno debería empezar a desarrollarlo. Y la segunda pregunta es, ¿se tiene que ver reflejado, por decir, un proyecto de emprendimiento empresarial de pronto que uno quisiera, no sé, abrir algún punto, algún negocio que diera alguna solución a la ciudad en donde yo vivo? Pero entonces eso lo plasmo en mi documento, se realiza la presentación, pero ¿se tiene que ver ejecutado o no? ¿Cómo es la calificación ahí? Bueno, entonces empecemos por partes. En cualquiera de las opciones de grado, te lo pongo en el proyecto aplicado, pero funciona igual para cualquiera de ellos. Cuando has completado, creo, hasta el 90% de los créditos educativos aprobados, ya puedes hacer tu presentación de proyecto empresarial, por ejemplo, y desde que lo presentas, hay unos requisitos para eso, llenar un FUS, en fin, no voy a entrar en esos detalles porque pienso que los podría confundir, pero hay una previo a eso, hacer la solicitud, presentar el formato que ustedes el que van a terminar haciendo en la parte colaborativa hoy, sería el formato para poder hacer la solicitud con el FUS y algunos documentos para hacer la solicitud de que puedan presentar ese trabajo. Eso lo analiza la escuela y da la aprobación si es viable o no es viable y se lo pasa a un docente que será el asignado para guiarle en ese proyecto de grado y tendrá desde ese momento un año para poder desarrollarlo. Si no lo desarrolla, tendrá que hacer pagos adicionales de créditos y demás, pero en concreto tiene un año para desarrollar su proyecto de grado. Y sí, puede hacerlo si desea, respondiendo a la otra pregunta que hiciste, encuentras que tú tienes, por ejemplo, un proyecto, perdón, disculpe, tienes un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, o eres parte de una empresa familiar o algo así, o una empresa que quieres analizar, pues claro que sí lo puedes desarrollar. Y tienes que hacer todo el proyecto con la metodología que están aprendiendo a realizar en este momento, con sus portadas, introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, la justificación y todo el proceso adicional que tienen que desarrollar y obviamente llegar a presentar unos objetivos que deben confirmar la investigación que usted propuso. ¿Esto resuelve lo que me has preguntado, Karen? Pues qué haría, sí, lo primero sí, yo me imagino que al final de este curso pues tendremos mejor idea y ya los formatos para ir iniciando. Pero entonces en Sí. cuanto a la segunda parte, por ejemplo, si mi proyecto de emprendimiento fuera, no sé, de pronto una fábrica de lácteos, digamos que fuera eso. Al final, en un año yo tengo que tener como tal ese emprendimiento, esa empresa funcionando. No tienes que tener el emprendimiento, tienes que tener desarrollado el trabajo y finalizado el trabajo. No tienes que hacer, mucho, el que tú desarrolles o no el trabajo, el emprendimiento ya depende de ti, pero el documento como trabajo de grado tienes que desarrollarlo y finalizarlo en un año. ¿Está claro? Listo, sí, señor. Gracias.
Bueno, bueno entonces, ¿alguna otra pregunta tienen en esta parte? Bueno, entiendo que no, entonces continúo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que van a realizar en este paso 2. Lo que hice anteriormente fue un recuento de lo que ya realizaron en la actividad inicial. Entonces, en el paso 2, lo que ustedes van a hacer es, voy a hablar global y luego lo detallo. En global, lo que tienen que hacer es, primero, hacer aportes individuales y grupales para llegar al final, como digo, estoy hablando en global, a desarrollar la matriz de consistencia, la propuesta de investigación en uno de los formatos que le está proponiendo, ya sea de proyecto aplicado o proyecto de investigación, y de acuerdo a la metodología que se les propone en la literatura del sílabus. Esto tendrán que desarrollarlo sí o sí. Tengo que decirles que algunos estudiantes no están desarrollando esto y me sacan el título del trabajo, me sacan los objetivos, me sacan la formulación y demás si no he desarrollado esto. Es decir, me lo están haciendo aparecer de la nada. Perdone que se lo diga así tan cruel, pero ustedes para llegar a ese paso tienen que desarrollar esto. O sea, uno no puede ponerse los zapatos y después las medias. Tienen que primero desarrollar esta parte, es decir, en la matriz de consistencia, que es esta, que les da unas ideas. Hay unas preguntas allí de las cuales ustedes pueden aprovechar para resolver algunos cuestionamientos de su proyecto, para llegar a desarrollar esto que les va a dar cómo pueden formular los objetivos, cómo pueden hacer la sistematización del problema, y les da la oportunidad de desarrollar esas subpreguntas. Bueno, ahora, si hablamos del trabajo individual, María, ¿quiere preguntar algo? Si hablamos del trabajo individual, entonces lo que tiene, María, por favor, ¿quiere cerrar el micrófono? Si se trata del trabajo individual, de acuerdo a lo que nos pide la guía, entonces nos dice que debemos hacer una lectura comprensiva. Es bien claro, como lo dije al comienzo de nuestra reunión, si ustedes no realizan las lecturas, créanme que el trabajo no va a salir, van a tener muchos inconvenientes, porque estos son conocimientos muy técnicos de cómo se realiza un proyecto de investigación. Si no las hacen, si no las realizan, perdónenme que les insista, los resultados no van a ser buenos. Entonces, necesariamente tienen que revisar la metodología de investigación. Y yo les he propuesto, quienes en el foro ya han empezado a resolver el trabajo, que en Lerma, de la página 53 a 71, les habla de todos estos temas del inicio del proyecto. ¿Qué tienen que hacer en la parte individual también? Pues participar en el foro, donde cada uno va a identificar una problemática, la va a describir, una problemática real, bien sea de una zona, de una organización, sea nacional, regional, local, lo que sea, que pueda ser solucionada mediante, como se está proponiendo, un proyecto de investigación o un proyecto aplicado. Y eso que están haciendo lo tienen que colocar en el foro. Cuando hable de la parte colaborativa van a entender por qué deben colocarlo en el foro. Entonces, básicamente tienen que plantear el problema, describir el problema, hacer el planteamiento de la formulación del problema, o sea, la pregunta-problema, la sistematización de la pregunta, plantear los objetivos y la justificación. Y todo eso, pues debe estar articulado con una línea de investigación de la escuela, como bien dije al comienzo. Eso tiene que ver, pues, con la parte individual. Entonces, individual, presentar en el foro, participar y presentar en el foro su propuesta, con la metodología que se está proponiendo allí. Ahora, voy a hacer algunas recomendaciones o algunas sugerencias de cómo pueden desarrollar de mejor manera algunas partes de ese trabajo que tendrán que hacer. Voy a hablar de la introducción. Entonces, esa es la primera parte del trabajo.
En esa introducción ustedes lo que harán será mostrar la importancia de esa investigación que van a hacer. El origen, es decir, cómo empieza o por qué empieza. Van a nombrar allí de una manera muy simple, muy concreta, sin ir al fondo, sin extenderse en tanto, algunos antecedentes teóricos y prácticos. Van a hablar muy rápidamente, con el objetivo de esta investigación es tal cosa, y como... No se lo escucha. ¿No me están escuchando? Es que se le fue el audio un momentito. Ah, ok. Pues déjenme corrijo algo aquí a ver para que oigan mejor. Entonces, decía que en la introducción va también qué área están investigando, y lo que quiere hacer la investigación es que el lector, quien agarre su trabajo de investigación, tenga, al leer la introducción, se oriente sobre lo que va a encontrar en el trabajo. Esa introducción siempre se debe referir en tiempo presente. Se está realizando en este momento. Entonces, lo que se sugiere para que sea más completa esa introducción es colocar obviamente el nombre del tema, el título de la investigación, por qué están eligiendo ese tema, hablar someramente del problema, indicando dónde se origina, cuáles son los antecedentes y por qué la importancia de analizar ese problema. Hablar muy, como dije ya, del objetivo general muy en corto, no nombrarlo todo, pero decir qué se pretende, qué tipo de investigación se está realizando y el tipo de diseño utilizado. Ese trabajo de introducción, esa parte de la introducción no debe tener un detalle, ir al detalle de la teoría, tampoco deben anticipar resultados, ni conclusiones, ni hacer recomendaciones, porque ustedes hasta ahora estarían presentando lo que van a realizar. ¿Hasta ahí alguna inconveniente, pregunta? Bien. No, señor, todo claro. Ok, entonces ahora vamos a hablar de algunos temas que voy a detallar un poquitito más adelante, y hablamos del título de la investigación. En corto, usualmente entre 14 o 20 palabras, deben hablar de qué quieren hacer con la investigación y del contenido de la investigación. Debe reflejar qué es lo que se va a analizar, para qué y dónde. Me hablaba Karen de que quiere hacer una investigación en Yopal, entonces será en Yopal. ¿En qué periodo de tiempo? Vamos a analizar, qué sé yo, por ejemplo, si tiene que ver con la parte de salubridad por el COVID y no sé qué, en Yopal en el año 2020, o sus consecuencias en el 2021. O, de todas maneras, lo que quiero resaltar es que debe reflejarse el periodo de tiempo que se hace la investigación, no dejarlo abierto, que tanto en el área que van a investigar, con el área me refiero a la zona, a la ciudad, lo demás. Si ustedes me dicen, quiero investigar el comportamiento del COVID-19 en Cundinamarca en el año, o no ponen el año, o en el año, entonces, ¿qué pasa? Eso se está quedando abierto. Cundinamarca es un área muy grande y la investigación la tendrían que hacer en toda Cundinamarca. Entonces eso le llevaría un mundo de tiempo, le llevaría un mundo de investigación en diferentes áreas. Si me lo limitan, por ejemplo, a la zona de Soacha en Bogotá, eso ya les permite a ustedes hacer una investigación más detallada, focalizarla más y poderla realizar sin tanto inconveniente. ¿Es claro hasta ahí? Bueno, ahora hablemos del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiere hacer el planteamiento del problema? Pues allí en el planteamiento del problema tienen que mostrar antecedentes que originan ese problema que ustedes están proponiendo. Entonces, enuncia el problema, qué lo origina, los interrogantes que puedan ocasionar, las áreas geográficas que pueden ser afectadas con ese problema, qué factores se involucran, qué
población se afecta, cuáles son algunas de las evidencias de ese problema, qué tendencias, si sigue el problema, se ocurrirían, en qué teoría, en fulanito de tal, estoy basando esta investigación, depende del tema obviamente que esté tratando. ¿Y qué sucedería? Esto es muy importante. ¿Qué sucedería si ese problema continúa? Bien, después de que han hecho ese planteamiento del problema, que han mostrado el problema como tal, viene la formulación del problema. Quiero resaltar que en algunos de los aportes que han hecho en sus foros me ponen la formulación del problema, no colocan un título del problema. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, es como que salió esa formulación del problema de la nada. O sea, como les dije antes, cuando hablé de los cuadritos anteriores, ¿no? Hay unos pasos que ustedes tienen que seguir, que tienen que desarrollar en secuencia para llegar, por ejemplo, a esto. Primero, un título, que el título les va a indicar qué es lo que van a investigar, el planteamiento, focalizar el problema, y luego de que hemos hecho esto, entonces sí vamos a poder desarrollar la formulación. La formulación generalmente va, o la pregunta problema que también se llama, irá en la parte final del planteamiento. Y es una pregunta, básicamente es una pregunta o una afirmación, pero generalmente es una pregunta. Y tendrá relación con el título. Tendrá relación también con los objetivos. Ahora vamos a revisar unos ejemplos que tengo para ustedes. Es posible que allí se les haga más claro. Entonces, la formulación va a indicar qué es lo que se quiere realizar con el trabajo y quiere dar a qué se quiere dar respuesta. Y como dije, será orientada por el título y debe precisar lo que usted mismo indicó en el planteamiento del problema. Esa pregunta, parece que a algunos no les ha interesado el tema y están saliendo, debe plantearse en 2 renglones máximo. Esos 2 renglones o esa pregunta deberá ser confirmada o negada a través del desarrollo de la investigación. Bien, vamos a hablar de la justificación de los objetivos. En la justificación se quiere mostrar el por qué realizar ese trabajo, esa investigación. Se debe mostrar la importancia de resolver ese problema que están planteando y qué justifica que se haga el trabajo o la investigación. En los objetivos, pues el general básicamente tiene que ver con qué se desea lograr con la realización del trabajo y se redacta empezando con un verbo en infinitivo. Los específicos son las acciones que se deben realizar para poder lograr el objetivo general. Para alcanzar el objetivo general, igual deben iniciar con un verbo en infinitivo. No voy a tocar la hipótesis ahora porque eso es tema del siguiente paso de del curso. Entonces, yo he colocado aquí algunos ejemplos para que ustedes tengan una orientación más precisa de trabajos reales. Algunas cosas les he modificado para no entrar muy pronto en conflicto con los autores del tema. Trabajos de los cuales yo he sido director del trabajo y pues vamos a analizar algo allí. Por ejemplo, en este caso, análisis de las causas de éxito de empresas de base tecnológica en Colombia, año tal. Formulación del problema. Fíjense ustedes en lo siguiente y es lo que quiero resaltar. ¿Cuáles son las causas del éxito de las empresas de base tecnológica en Colombia? Si ustedes revisan el título arriba y revisan la formulación, es casi lo mismo. ¿Cuáles son las causas del éxito? Entonces aquí se están analizando las causas del éxito. La pregunta sería, ¿cuáles son las causas del éxito de las empresas de base tecnológica en Colombia? Es decir, hay una coherencia entre el título y la manera en que se formula la pregunta problema. Bien. El objetivo general.
debe tener una coordinación con los dos anteriores, una coherencia con los dos anteriores. Entonces, el objetivo general es, como estamos diciendo que vamos en el título, analizar, pues aquí será analizar las causas de éxito, y ese que va muy de la mano y muy casi con la redacción del título de la investigación. Las causas del éxito de las empresas de base tecnológica en Colombia. Y los objetivos específicos, pues tendrán que ver con cómo logramos este objetivo general. Entonces, en el ejemplo, identificar las causas del éxito. La otra sería contrastar las diferentes causas de éxito, es decir, mirar varias empresas, por qué tuvieron éxito, en palabras simples, y interpretar los resultados de ese comparativo. Entonces, esas son tres cosas que se van a realizar en la investigación para poder lograr ese objetivo general. ¿Tienen alguna inquietud en este momento? ¿O sigo al siguiente ejemplo? Parece que no. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Aquí, en este trabajo, se hace un análisis del liderazgo participativo en el Departamento de Talento Humano para la integración de funcionarios de la Armada de Colombia en tal ciudad, en tal periodo. Entonces, de acuerdo al título, vamos a revisar la formulación. Entonces, existe un liderazgo, fíjense que estamos hablando de liderazgo en el título, liderazgo participativo, en donde en el Departamento de Talento Humano, como lo dice el título, se pone en la formulación. ¿Para qué? Para la integración de los funcionarios de la Armada, Fíjense que es muy parecido como se plantea el título, como se hace la formulación del problema. Aquí hay un ejemplo de formulación. La formulación básicamente, sistematización del problema. Son preguntas que surgen a través de esa formulación del problema. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el liderazgo en esa parte que se está investigando? La otra pregunta que se puede hacer, ¿cuáles son los factores que hicieron ese liderazgo? Pues tiene que ver con lo que está planteando en el título. Son unos ejemplos que estoy colocando de trabajos ya realizados anteriormente para que ustedes tengan una orientación de cómo deben hacer, Karen, esa formulación, en este caso, de la sistematización del problema. Y qué estrategias se pueden sugerir para realizar lo que se está proponiendo arriba. Entonces, lo que quiero resaltar es que el título tiene que ver, va muy correlacionado con cómo se redacta o se formula el problema. Ahora vamos a hablar de los objetivos en este ejemplo que estoy colocando. El objetivo general será, y será muy parecido también a la redacción del título, analizar el liderazgo participativo en el Departamento de Talento Humano para en tal ciudad, en tal periodo. Y si miran el título, es casi lo mismo. Y los objetivos específicos, que generalmente son tres, a no ser que sea un trabajo muy complejo y habrá otros objetivos, más número de objetivos, pero generalmente son tres. Entonces, conocer la situación actual del liderazgo, porque se está investigando eso, el liderazgo, y en dónde. El otro objetivo tiene que ver con describir los factores que inciden en ese liderazgo y establecer estrategias para mejorar esa integración. Estoy poniendo en palabras más simples. Perdóname, a ver, miro el chat porque no alcancé a leer todo. Mira, yo te las voy a explicar, pero no es objeto de no es objeto de este curso el que puedan desarrollar una monografía. Para el curso tienen que desarrollar dos opciones solamente. O el trabajo de investigación aplicado, el proyecto aplicado o el trabajo de investigación. Te lo voy a explicar, pero no son objeto de este curso en este momento.
Bueno, sigamos a la siguiente parte. Un ejemplo adicional para que se puedan orientar de cómo pueden hacer esas partes. Este otro trabajo tiene que ver con los avances en la responsabilidad social de las universidades con educación vital en el marco de la industria 4.0. La formulación del problema, fíjense que es muy relacionado con el título, es casi lo mismo. El objetivo general será identificar, perdón, los avances en la responsabilidad social. Es decir, tiene que ver, lo que quiero resaltar no es complicarnos con la terminología allí, sino que ustedes se den cuenta de que va muy de la mano el título, la formulación del problema y cómo se redactan los objetivos. Van en coherencia. Bueno, entonces te respondo a la pregunta. Una monografía tiene que ver con tomar un tema, hacer una investigación extensa de documentación teórica y de trabajos ya realizados sobre el tema. Dependiendo del tema que se investiga, se van a usar muchos autores resaltando la importancia del tema y las investigaciones que se han hecho, y sobre ellas van a ver un aporte teórico sobre ese problema como resultado de esa investigación que usted hizo. Eso es en grandes rasgos lo que tiene que ver con una monografía. Como digo, ustedes en este curso no van a poder desarrollar eso, solamente pueden desarrollar el proyecto de investigación o el proyecto aplicado, en cualquiera de las 4 versiones. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, para poder desarrollar el marco, ¿perdón? Sí, señor, gracias. Ok. Para poder desarrollar el marco de referencia, deben tener claro que el marco de referencia está compuesto por diferentes marcos. Entonces, por ejemplo, el marco de antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, el marco demográfico, el marco geográfico o el marco legal. Deberán utilizar estos dependiendo del tema que estén investigando. Entonces, por ejemplo, marco de referencia, entonces dentro del marco de referencia, el marco conceptual es tomar los temas que más la terminología que más se repite en su investigación o la que es más relevante y colocar al frente su significado. ¿Qué es, por ejemplo, si fuera algo que tuviera que ver con la parte comercial? ¿Qué es market target? Pues colocan la palabra market target y definen qué es eso. Si es que es gerencia, por poner un ejemplo simple, de gerencia y al frente colocan la definición de eso. Es como una terminología y su definición, términos sencillos. El marco legal tiene que ver con si es algo en su trabajo que se ve afectado por alguna reglamentación, alguna ley, pues tendrían que escribirlo allí, ¿no? También el marco espacial es dónde se está realizando esa investigación. En el caso de Yopal, en el caso de Medellín, en el caso de Bogotá, por ejemplo. Y el marco temporal es en qué espacio de tiempo se está realizando esa investigación. En el año de no sé qué, inicia en tal, qué sé yo, en septiembre del 2021 y se estima terminar en diciembre del 2021. ¿Preguntas? Bueno, continúo. Yo, tutor. Dime. Una pregunta. Esto del marco legal, bueno, los diferentes marcos, ¿esto está relacionado con la actividad individual o colaborativa? O sea, es que estoy un poquito perdida. Yo sé que la parte individual es, buscar el problema, hacer el planteamiento, la formulación, lo que nos mostró inicialmente que estaba en Word, ¿sí? Con los ejemplos de unos proyectos que ya habían realizado, ¿sí? Sí. Pero esto, digamos, de estos marcos hacen parte ahora de ¿qué? De la parte colaborativa.
Sí, estoy adelantándome a esa parte porque usted individualmente va a tener que desarrollar esto con sus compañeros. Me estoy adelantando a esa parte. O sea, lo que yo tengo que hacer individualmente es lo que acabamos de ver en Word. Ya Sí, después de señora. que entre todo el grupo seleccionemos uno de esos problemas, iniciamos con esto. Tengo claro que primero hay que hacer la matriz de consistencia Ujú. del problema que elegimos entre todos, ¿sí? Sí, Y exacto. después de hacer la matriz, pasamos ya a plantearlo en el formato ya sea de proyecto aplicado o de proyecto de investigación, según aplique, ¿cierto? El formato, sí, el formato es como la parte final de este paso 2. O sea, esto lo de los marcos, ¿en qué formato está? Es que estaba mirando acá y en el de matriz, Lo en que el de pasa la es que matriz no está. ustedes tienen que desarrollar un trabajo, no solamente llenar el formato, sino desarrollar un trabajo donde van a mostrar todo esto, ya como Sí. grupal. Eso es. Bueno, Ah, listo. O sea, pero esto hace parte para esta fase, ¿sí? Para. sí, señora. Ah, bueno, profe, es que Bueno, soy un poquito entonces, perdida. Gracias. no, es tratando de orientarles en cómo van a tener que hacer esto. Ya ahorita me enfoco en la parte del trabajo grupal, que es muy sencilla realmente. Es más el detalle de lo que estoy explicando que lo que van a tener que hacer en el trabajo grupal. Pero bueno. Ah, listo, profe. O sea, ya la parte individual me quedó claro, así con los ejemplos que me mostró con Ujú. el formato de Word, pues ya digamos quedó súper claro. Entonces voy a estar pendiente de lo de la colaborativo. Gracias, profe. Ok, listo. Entonces, mira, cuando tienen que utilizar la metodología, o sea, describir o escoger su metodología, esa metodología, en palabras simples, es la manera como ustedes van a recolectar la información, a procesarla y analizarla para poder mostrar los resultados o las conclusiones al final de todo eso. Entonces, esa metodología debe tener, cuando ustedes plantean la metodología, debe tener, hablar del diseño, de la población, de la muestra, si es que van a hacer una investigación de tipo en que tienen que usar encuestas, por ejemplo, entonces van a tener que elegir una población, una muestra, un universo, y tienen que analizar y decir en esa metodología qué tipo de recolección de información van a hacer, las técnicas de estadística que van a tener que utilizar, las hipótesis, en fin. ¿Qué se sugiere para que ustedes puedan redactar mejor esa metodología? Entonces tienen que hablar del tipo de estudio, exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, experimental, no experimental. ¿Qué tipo de investigación se va a hacer? Experimental, casi o cuasi experimental, si es, eh, bueno, esta primera tiene que ver con las variables, si es experimental o casi experimental, y en cuanto a la medición, se clasifican en cualitativo o cuantitativo. Entonces tienen que hablar cuál de esos van a escoger. Los tipos de investigación, perdón, de información, serán básicamente investigación, información primaria, información secundaria o terciaria. Básicamente tiene que ver con que la primaria, se lo voy a poner en palabras bien simples, información que no se ha sido modificada por alguien, información de un autor eh, que es básica para el tema que se está tratando, que sirve de base para el desarrollo de la información. La secundaria básicamente tiene que ver con publicaciones que se han hecho, que no son informaciones teóricas, disculpen. Y eso básicamente las que más se utilizan, ¿no? La primaria y la secundaria. Las técnicas de recolección y análisis tienen que ver con el método que van a utilizar, si es de observación, si son cuestionarios, si son encuestas, si son grupos de enfoque o entrevistas. En general, depende del tipo de investigación. Si hacen, por ejemplo, encuestas, van a tener que definir cuál es el universo, es decir, el global que van a analizar en la población. Si es la población, es una parte de ese universo. Perdón, un segundito, apago esta cosa porque...
Y una muestra es la parte que ustedes van a analizar. Es decir, no van a poder analizar, por ejemplo, si van a hacer una investigación en Bogotá, analizar 4 y tantos millones de habitantes sería complicadísimo. De ese universo, que sería la población de Bogotá, por ejemplo, perdón, el universo de investigación, tomarían una población. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Soacha, pero la muestra sería, por ejemplo, un barrio de Soacha, por decir. Entonces, allí van a tener que mencionar, como ya dije, las medición que van a hacer, el software que van a tener que utilizar para analizar esa información. Si hicieron 30 encuestas, si hicieron 200 encuestas, bueno, la van a tener que utilizar a través de, por ejemplo, un Excel y sacar resultados. Los aspectos que fueron dificultad o que fueron relevantes en ese trabajo de campo al hacer las encuestas. Y si tratan de personas, pues qué aspectos éticos o aspectos de comportamiento se dieron en esa población, por ejemplo. Eso es lo que tiene que ver con la metodología. Bueno, una cosa importante en lo que tiene que ver con la redacción del documento es que debe llevar una nomenclatura, es decir, una numeración de títulos, subtítulos y contenidos. Ahí coloco unos ejemplos. Si están hablando de los objetivos, como ejemplo sería 1, objetivo 1.1, objetivo general, 1.2, objetivo específico, 2, formulación, formato de descripción de... es un ejemplo. Y así con cada uno de ellos. Entonces, lo que quiero indicar es que debe haber una numeración de títulos y subtítulos. Bueno, hay una portada y esa portada deberá tener, pues, el nombre del trabajo deberá tener un centrado, nombre de la unidad que se está trabajando o el paso, quién entrega, apellidos y nombres del estudiante y su cédula, a quién lo presentan, será al docente que lo va a revisar y calificar, en este caso seré yo, nombre de la universidad, nombre de la escuela, curso, opción de grado y mes y año. Quiero resaltar que la introducción, como ya dije al comienzo, esto no es un relleno, lleva unos requisitos y se trata de mostrar la importancia del trabajo y qué contiene y qué se pretende en términos grandes. Ya les hablé de los objetivos, les hice unos ejemplos, así que no me voy a tener mucho en esto, pero sí les voy a decir que las conclusiones tampoco son un relleno. Colocar 3 fases, como me colocan también en la introducción en algunas partes, debe reflejar lo que se realizó y cuáles fueron los logros del aprendizaje y cuál fue el resultado obtenido en el ejercicio del trabajo. ¿Qué quiero recomendarles? Para llegar al formato, para llegar a completar ese formato, ustedes deben seguir el proceso que les muestra la guía. Es decir, esos cuadros de los que ya hablamos, no se puede sistematizar un problema si no se ha planteado el problema, pues la sistematización son subpreguntas que salen de formular el problema. No se pueden revisar los objetivos si la formulación del problema no se ha hecho. Y en la justificación debe haber un párrafo que indique claramente la importancia del por qué se debe realizar esa investigación. Con algunas recomendaciones simplemente. Lineamientos para la entrega del trabajo individual. Pues revisen, por favor, para que tengan los mejores resultados, que lo que están entregando está de acuerdo a lo que se solicita en la guía y en cómo se califica la rúbrica. Si ustedes hacen eso, seguro que los resultados serán muy buenos. Ese documento se debe entregar en el entorno de evaluación. Si no hay un documento en el entorno de evaluación, no habrá nada que revisar, por lo tanto no habrá nada que calificar. Eso lo dice el reglamento estudiantil. Entonces, si no hay un documento, puede que ustedes lo hayan realizado. Si no lo subieron en el entorno de evaluación, no hay que revisar, no hay nota. Entonces, mi sugerencia,
póngale un título al trabajo que indique que es el trabajo final. Como ustedes van desarrollando en el foro allí, pues coloquen que es su trabajo final, su cédula y su nombre. Les sugiero en el foro, revisen las correcciones que el docente ha hecho a sus compañeros. Eso les evita que hagan doble trabajo. Es decir, que tengan que volver a corregir lo que realizaron que no estuvo bien. Pero como ya se dijo arriba, por decir, que se le corrigió a un compañero, si ustedes lo hicieron, ya no van a pasar por ese inconveniente. Está bien que ustedes utilicen los grupos como WhatsApp o Skype o cualquier red para poder ponerse de acuerdo en realizar sus trabajos. No hay ningún inconveniente por eso, pero recuerden que la guía les pide que ustedes deben hacer reflejar esos aportes y esas contribuciones en el foro. Eso es calificado en la guía, perdón, en la rúbrica de evaluación. Mi sugerencia, que me beneficia a mí, se lo digo, es que no suban pedacitos y pedacitos y un pedacito y otro pedacito y otro pedacito, porque hay que revisárselo cada uno y eso es tiempo que le está quitando a otro compañero. Si usted entrega en el foro lo más completo posible, es más fácil revisarlo y ustedes tienen una más completa realimentación. No dejen para el final la entrega de sus trabajos o los aportes. Y les pido, bueno, eso lo voy a hacer cuando lleguemos ahorita a la parte colaborativa. Quiero hacerles una invitación muy especial al Congreso de Prospecta que vamos a tener ahora en octubre. Esto les va a permitir a ustedes mostrar en su hoja de vida la participación en estos congresos y un congreso internacional. Se les va a dar al final un certificado de participación al congreso. Entonces lo podrán mostrar en su hoja de vida y es algo que pueden hacer. Más adelante se les dará la información en los foros acerca de esto. Bien, paso 2, parte colaborativa. Es más sencilla que la parte individual, por eso nos vamos a demorar menos. Para quienes no lo han hecho, por favor, en el chat colóquenme su información personal para que registren su asistencia. Entonces, como bien lo dijo la participante anteriormente, luego de que cada uno de los integrantes hizo su aporte de su proyecto que quiere realizar, es decir, habrán 5 proyectos con la metodología que se les pide. Entonces el grupo va a seleccionar el que mejor vean que puede funcionarles, que sea más viable. Van a seleccionar ese que consideran que se puede desarrollar mejor para desarrollarlo. Recuerden, ese que escojan será el que van a desarrollar durante todo el curso. No lo podrán cambiar después, de ahí la importancia que escojan el mejor de ellos. El que, primero, yo les sugiero que escojan el que ustedes vean que es más factible desarrollar, en el que puedan obtener la mayor información y no que cuando empiezan a desarrollarlo no encuentran información para poderlo completar. Pues que puedan tener acceso a la información es muy importante para ustedes. Y luego que lo han escogido, entonces sí estructuran la investigación. Entonces, desarrollan la matriz de consistencia para ese proyecto. Van a desarrollar el diagrama de Ichikawa, que se les muestra allí, o el de espina de pescado. Y con él, pues, hacen todo el proceso. Título del trabajo, lo que revisamos antes en la parte individual, lo van a desarrollar para esta parte colaborativa con ese proyecto que escogieron. Recuerdo que el título, la formulación del problema, es decir, la pregunta, y los objetivos deben tener una coherencia. Bien, esto ya lo dije hace un momentito. Les hago la recomendación, por favor, de no tomar trabajos que han sido ya realizados en otra universidad o en cualquier otra área. Recuerden que hay un programa por el que pasamos estos documentos y nos vamos a dar cuenta que va a ser un plagio y entonces ustedes se les va a anular su trabajo, por lo tanto su
resultado en el curso no sería bueno. No lo tomen como como una amenaza, sino como algo para que revisen antes, que no hay un tema igual y que no lo tomen de las redes porque pueden tener inconvenientes. También tener cuidado en los textos que incluyen. No se trata de copia y pegue de alguna parte, porque pues igual el programa nos va a indicar qué porcentaje y qué parte del tema, del texto que colocaron, es plagio, en palabras simples. Entonces, también iría en riesgo su documento, ¿no? Una vez que han desarrollado todo ese proceso, que les dice la guía, que desarrollaron en la parte inicial, vuelvo y repito, lo hacen con este trabajo que escogieron como parte colaborativa, y le hacen el proceso que acabo de hablar, y el resultado final de eso será la propuesta, una de las dos, para responder también a Karen, para que le quede más claro, o un proyecto aplicado, o un proyecto de investigación. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que tomen la primera opción. Es menos complicado. Pero pues obviamente yo no los puedo focalizar en que hagan uno u otro, simplemente les hago una sugerencia y ustedes escogerán con cuál se sienten más cómodos. ¿Qué deben tener en cuenta al entregar el trabajo colaborativo? Revisar, como ya dije, que cumpla con lo que pide la guía y lo que descalifica la rúbrica de evaluación. Entregarlo en el entorno de evaluación. Lo que no esté allí, aunque lo hayan realizado, pues no se va a poder calificar. Les voy a hacer una recomendación, porque en entregas de trabajos colaborativos, algunos grupos han tenido dificultades en periodos anteriores. Entonces, como la persona que ustedes designen para entregar el trabajo colaborativo también tendrá que entregar su trabajo individual y el aplicativo solo acepta un documento, entonces pueden hacerlo de dos maneras. Les pido que tomen atenta nota para que luego no tengan problemas y no hayan después inconvenientes por esto. La primera forma como lo pueden subir es quien hace el trabajo, quien está encargado de subir el trabajo colaborativo podrá colocar los dos documentos en un comprimido y subirlo al entorno de evaluación. En lo práctico, les voy a decir que a veces hay inconvenientes, no siempre, pero a veces, porque quien subió el documento y lo puso en un zip, usó un zip, una versión de zip que estaba desactualizada o que no era la que se está trabajando actualmente, o tenía algún problema en alguna de las maneras como lo bajó. Entonces, lo suben y cuando el docente lo quiere abrir, no le abre, por alguna de esas razones. O tenía una versión antigua, o no estaban algunas funcionalidades vigentes en el que estaba utilizando, en el compresor que estaba utilizando, y yo no puedo abrir, yo no puedo calificar. La otra opción, entonces tengan cuidado en eso. La otra opción que tienen para subir, quien está encargado de subir el colaborativo, podrá hacer lo siguiente. Tome un Word, suba su trabajo individual completito. Portada, introducción, objetivos, desarrollo del trabajo, conclusiones, bibliografía. Y a continuación de él, coloque completo el trabajo colaborativo. Lo mismo, portada, introducción, objetivos, todo hasta llegar a la bibliografía. Lo agarra, como es un solo documento, ese sí lo puede subir al entorno de evaluación y se lo acepta sin ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta en esto? Me interesa que esté muy claro para que luego no haya inconvenientes. ¿Es claro para ustedes? Sí, señor. Ok. Bueno. Sí, señor. Esto ya lo... ¿Perdona? Sí, señor. Ingrid, ¿quiere preguntar algo? Sí, profesor, buenas noches. Cuéntame. Le habla Jorge Romero. Solo por aclarar, es que tengo ahí una pequeña laguna.
para la entrega en el entorno final, Evaluación. en la evaluación, en el entorno de evaluación, se debe entregar también los trabajos individuales del grupo. Sí, cada uno o sea, habrán 5 integrantes, 4 entregarán su trabajo individual normalmente, pero habrá uno que está designado, de los 5 habrá uno que está designado de subir su trabajo individual y el colaborativo. Para esa persona hice la explicación anterior, pero eso, si lo sube mal, el resultado será para todos, ¿cierto? En la calificación. Si yo no lo puedo abrir, no hay calificación, todos no tendrán calificación, por ejemplo. ¿Correcto? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Listo. Entonces, en el trabajo colaborativo tengo que hacer unas observaciones que les pido respetuosamente las tomen en cuenta. Por favor, no incluyan en el trabajo colaborativo aquella integrante que no participó o que no lo hizo de manera suficiente, con aportes pertinentes o no los entregó a tiempo o participó a última hora. Por favor, no lo hagan. Yo, y en la rúbrica tiene una opción para eso, me doy cuenta y pues obviamente aunque sea el mismo trabajo colaborativo, no van a tener la misma nota los que hicieron su participación y aportes juiciosos y desarrollaron el trabajo que aquel que entró a última hora a entregar cualquier cosa. Pues por favor, no coloquen a ese participante si no participó. Bueno, esto ya lo expliqué, solo un integrante debe entregar el trabajo colaborativo. Resulta que a veces, por temor, por lo que sea, me suben varios trabajos. Esto no se debe hacer. Yo tomo alguno. Y si resulta que el que subieron no estaba completo, pues el resultado para todos también será el mismo. Pues solamente un trabajo colaborativo, por eso habrá solo un encargado de subir. No quiero ver 2 o 3 trabajos colaborativos en el entorno de evaluación. Bien, solamente una entrega. Bueno, con esto creo haber cumplido de la manera más concreta posible. Llevamos 1 hora en nuestra reunión y creo haber cumplido con todos los temas que correspondían a este paso 2. En este momento quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta, algo que pueden tener no claro o que creen que pueden tener dificultades y con mucho gusto yo se las resuelvo. Bueno, primero... Disculpe, yo tengo una pregunta. Qué pena. Perdona, ponte ahí porque hay 2 personas adelante de ti. Ok, disculpe. Entonces, mira, primero la levantó la mano Lorena, entonces, por favor, Lorena. ¿Qué quieres preguntar? Bueno, parece que no, entonces creo que fue Carol la siguiente. Karen, Cuéntame. bueno, 2 preguntas. Primero, su merced nos aclaraba de que uno no puede usar, digamos, un proyecto que esté trabajando alternativamente como en otro curso. Pasa de que yo tenía justo esa pregunta y se la acabo de hacer a la tutora, y es que hay otro curso que más o menos también o sea, en el primer paso también es como similar, debo realizar una pregunta, o sea, como formular un problema, y yo quería saber si de pronto para estos 2 cursos podía trabajar con el mismo. ¿Qué curso es el otro? Es técnicas de investigación. Sí, van relacionados. Si es un trabajo tuyo, porque, a ver, aquí lo importante es que uno no tome trabajos de otras personas, autoría de otros individuos, de otro grupo, de otra universidad o lo que sea. Si es un trabajo tuyo, porque si yo voy y pongo ese trabajo en el Turnitin y veo que eso fue desarrollado por otro estudiante o por otra universidad o por otro instituto, automáticamente queda anulado. ¿Es claro eso? Sí, sí, señor. Pues ahí adelante hay una parte colaborativa, pero pues en esta primera, pues podría ser la misma formulación del problema entonces, ¿sí? O sea, desde que yo Claro lo que haga. sí. O sea, Yo no tengo inconveniente con eso, siempre y cuando, o sea, porque son 2, que ver quién, Leonilde. Son 2
cursos que en alguna parte se pueden cruzar, como en esto que tú estás hablando. Y siempre que esa parte sea tuya, que no sea de alguien más, o estén involucrados otros autores, no tengo problema. Vuelvo e insisto, para no tener ningún inconveniente con nadie. Si tiene un autor diferente a usted, la cosa es diferente también. ¿Vale? ¿Quién sigue, Jorge? Yo tengo otra pregunta. Dime. En caso de que no se llegara a acuerdo con el grupo, por decir, porque de hecho mis compañeras tienen más como la idea de seguir con una línea de proyecto de investigación, ¿ahí qué se podría hacer? Porque pues la idea, a mí me gustaría que este curso me ayudara para ya seguir adelante con mi pues, proyecto de grado, para que aquí yo arranque y finalice con mi proyecto de grado. ¿Qué podría Claro, hacer? es lo que les dije al comienzo. Si ustedes lo hacen de una manera juiciosa, van avanzando en su proyecto de grado, o por lo menos saben cómo desarrollar su proyecto de grado, ya no van a tener no van a tener tantos paros en la rueda porque ya saben cómo desarrollarlo. Y la idea es que esto es un trabajo en grupo, y es un proyecto, y no a que lo hagan individual. Lo siento, pero se van a tener que poner de acuerdo. Eso es uno de los procesos en los que, no sé, la mayor parte de ustedes ya están trabajando, y cuando uno tiene un grupo de trabajo tiene que ponerse de acuerdo necesariamente, no puede andar solo. Y esto es uno de los casos típicos, ¿no? ¿Quién sigue, Jorge? Sí, señor. Solo por aclarar, ¿quién nos daría más inducción sobre las otras temas de opción de grado? ¿A dónde podemos consultar? ¿Directamente con la escuela? ¿Qué quieres saber? Yo te puedo resolver El tema de sin ir las, al fondo, ¿no? el escenario de las pasantías. No sé cómo funciona ese escenario ahí con la universidad. Ah, bueno, sí, eso es en específico. Mira, primero la pasantía, como ustedes vieron la infograma que pusieron, primero tiene que haber un acuerdo de la universidad con la institución en que van a hacer la pasantía. Tiene que haber un acuerdo. Si no lo hay, pues no puede. ¿Entiendes? Si tú quieres hacer una pasantía en Ecopetrol y la universidad no lo tiene, pues no lo vas a poder hacer. O tú tendrías que ir a buscarte en lograr un acuerdo de Ecopetrol con la universidad. Eso sería, y perdone que les hable así en lo real, ¿no? Eso sería el inconveniente. Pero si usted tiene una Ok, entidad que tiene acuerdo con la universidad, podrá hacer la pasantía allí. ¿No? gracias. Listo. ¿Quién sigue? ¿Alguna otra pregunta? O si no hay más, yo doy por Yo, profe. terminado. A ver, cuéntame. Jennifer. Bueno, profe, dos cosas. Una, la presentación no la podría compartir. Sí, yo la estoy grabando y una vez que me sea regresada, yo les coloco el link en el foro de trabajo colaborativo para que la puedan revisar. Pues hablo de las diapositivas, profe. Sí, claro, eso es. Lo que Ah, ustedes bueno. vieron hoy es lo que les voy a pasar en el link para que lo puedan revisar. Bueno, ¿Vale? profe. Profe, y otro tema, es que la verdad nadie en el foro, absolutamente nadie ha participado. Entonces, pues ya digamos que estamos a poco tiempo de que se cierre esta actividad y en ese caso, pues yo entiendo que es algo colaborativo, pero si nadie más ha participado, que, Bueno, o sea, continúo sola y me da vainas que, por ejemplo, en una semana empiece la gente a hacer aportes y entonces si yo ya he avanzado en el trabajo, pues graves. ok, mira, Entonces, es difícil en ese caso, pero si me permiten, yo le puedo hacer una sugerencia para poder controlar eso y tener argumentos para poder desarrollar su trabajo y que no tenga problemas con sus compañeros. Y la sugerencia es, haga un cuadrito. Parte izquierda, integrantes. Parte derecha, distribuya los temas o distribuyanse los temas que tienen que desarrollar. En la siguiente columna pongan la fecha en que deben entregar ese aporte y pongan una fecha cuando van a entregar el trabajo. Quien no participó y no estuvo en esa fecha, chao. Entonces se entrega el trabajo y la otra persona verá qué hace. Es feo esto, pero hay gente que tristemente sí, empieza a participar a última hora y se recuesta en lo que los otros hacen. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso.
Entonces, Listo. este cuadrito les puede permitir controlar a ustedes. Si esta persona no hicieron esto en este tiempo, pues yo desarrollo mi trabajo y ya los demás quedaron por fuera. Sí, No, es que no, ni siquiera el aporte individual y pues ahí uno como elige. O sea, sí, pues me claro, toca no es lo continuar con él. ideal. La idea de un trabajo grupal no es esa, pero delimiten tiempos y pues es un compromiso que ustedes mismos realizan y creo que les va a permitir que puedan controlar eso, ¿no? Porque yo entiendo que el que no participa a tiempo está trabando el desarrollo de la actividad a los otros compañeros. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Bueno, pues veo que no hay más. Yo les agradezco a ustedes por su interés, por su compromiso. Entiendo que el estar aquí es porque quieren mejorar los resultados en el curso y el objetivo de esta reunión y mi objetivo como docente es que ustedes tengan los mejores resultados, que adquieran las competencias que se están proponiendo en el curso para que en su vida profesional puedan también tener los mejores resultados. Entonces les agradezco por estar acá, por tomarse en este tiempo y igualmente les deseo que tengan éxito en este curso, ¿no? Con el compromiso del desarrollo de las actividades. Bueno, Sí, señor, muchas gracias a usted, muy amable. bueno, una feliz noche para todos. Sí, muchas gracias, muy amable. Semana, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente ciclo. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Bueno, gracias, profe. Gracias, buena profe. noche. Bueno, No, vamos medias.
Sí. Sí, le digo que